Hola, ¿qué tal? Soy Cito Bárez y esto es Mi Gente, capítulo del corregimiento de Parque Lefebvre, un lugar lleno de parques, templos, calles, comercios. También está la famosa necrópolis del Jardín de Paz. No solo es un lugar en el mapa, es un lugar muy interesante que vamos a conocer a continuación, pero sobre todo, su gente, Mi Gente de Parque Lefebvre. ¡Adelante! Parque Lefebvre nació oficialmente en 1938, pero su historia se remonta a mucho antes. Fue hogar de ingenieros del canal y cuna de barrios emblemáticos como Villa Cáceres y Chanis. Este corregimiento creció al ritmo de una ciudad que se expandía sin perder su esencia de comunidad trabajadora. Hoy caminamos por sus calles para redescubrir su historia, su gente y su invaluable aporte a la identidad panameña. Nos encontramos en la avenida principal de Parque Lefebvre, denominada Ernesto T. Lefebvre. Dato de rigor, Parque Lefebvre fue fundada en el año 1920. La idea de Parque Lefebvre era que fuera una urbanización a las afueras de lo que era el casco antiguo. Pero con la modernidad de los tiempos, se ha vuelto un área extremadamente comercial y también industrial. Disfrutemos de Parque Lefebvre. Esto fue un dato de rigor de Mi Gente. Adelante. Nos encontramos con Manuel José Paredes Arias, bisnieto de Ernesto Lefebvre, el original, como dicen en México, el mero mero. Bienvenido a Mi Gente. Muchas gracias, Cito, un placer. Gracias, hermano. Platícanos sobre la historia, ya hemos hablado algo con los televidentes sobre el origen. Mi bisabuelo, Ernesto Lefebvre, él, en un momento, a principios del siglo pasado, él tiene una visión de Del que... siglo XX. Del siglo XX. Okay. Él tiene una visión de que la ciudad de Panamá no se podía quedar en el casco viejo. Y él, con esa visión empresarial, él empezó a ubicar y encontró una finca, la finca Santa Elena, que era de la propiedad de la señora Genarina de la Guardia. 1915-1916, él compra la finca de la señora de la Guardia, previendo un crecimiento de la ciudad hasta esta área. Y por muchos años, la finca se la tuvo como una lechería donde, pues, ordeñaban las vacas e iban al casco viejo a vender leche, así como en las comiquitas con las botellitas de vidrio y día a día toda la leche. En 1927-28, después de la muerte de mi bisabuelo, su hijo, Enrique, y su primo hermano, Carlos Orillac Arango, deciden poner en práctica la visión de su padre. Y así es como empieza Compañía de Lefebvre, que empezó como una parcelación donde agarraban pedazos de la antigua finca e iban creando las calles de acceso, iban creando la lotificación, los trabajos de agrimensura y de topografía para que la gente pudiera empezar a construir sus casas. Y ellos lo que le otorgaban era un financiamiento para la adquisición de los terrenos y que mientras estaban pagando el terreno pudieran empezar a construir las viviendas. Y fue así como el barrio de Parque Lefebvre se fue desarrollando y fue creciendo y se fue consolidando en lo que hoy es el corregimiento de Parque Lefebvre. Tú me contaste una anécdota tras bastidores de que al principio las oficinas quedaban cerca de donde quedaba la secreta, después el DENI, en esa área del casco, cerca de Santana, que había una oficina que era 24 horas. Bueno, la oficina realmente era los estacionamientos de la casa de mi bisabuelo, de Ernesto T. Ahí ellos montaron una oficina y como la mayoría de los
clientes eran personas que trabajaban en la zona del canal de origen afroantillano, cuando ellos salían de trabajar a la hora que fuera, lo más cómodo para ellos era pasar por Lefebvre y hacer el abono semanal. Y entonces la oficina la abrieron 24 horas al día para poder atender a... Y si tú pasas por ahí todavía, ves la puerta original de hierro que usaban para mantener la oficina cerrada y que simple y sencillamente era abrías, recogías, emitías tu boleto de pago y sigue adelante. Ahí la compañía Lefebvre trabajó ahí hasta 1998 cuando nos mudamos a este edificio. Y por ejemplo, mi tío Enrique, él era de bajar por una escalera de caracol porque él vivía arriba en las noches y sentarse en bata a despachar, a hacer notas, a firmar cheques, a revisar números y subir de vuelta a su casa a dormir con secretarias, contables, lo que fuera trabajando ahí. En bata. En bata. Era una persona bastante particular. Ese es el que tú me comentaste, tras bastidores de nuevo, de que él se fue a la India a meditar. Háblanos de eso y cuando volvió, ¿qué fue lo que pasó? Porque esa anécdota conlleva a la creación del cementerio. Exacto. Él era un hombre visionario. Okay. Él era una persona adelantada a su época. Él era lo que hoy día se conocería como un Renaissance man. Okay. Él era un hombre de letras, él era escritor de libros, él era filántropo, él era hombre de negocios. Y en 1950, la leyenda es que él decide irse a la India a estudiar meditación trascendental. Como decíamos, eso es antes de los Beatles, sí, antes que pusiera de moda. Eso es los Beatles, antes que se pusiera todo eso de moda. Estamos hablando de 1950. Él probablemente tuvo que coger 3 aviones y 2 barcos para llegar hasta India. Y cuando venía de vuelta, él para en Los Ángeles, California, y le dice al chofer, al taxista, a quien fuera que llévame a un lugar donde pueda meditar. Así que sí, tienes un jardín, paz, tranquilidad para poder meditar. Y lo llevaron al Forest Lawn Memorial Cemetery en Beverly Hills, el lugar donde están todas las estrellas de Hollywood de la época enterradas. Entonces, el cuento que siempre nos echaron a nosotros es que estando ahí sentado, él dijo, esto puede ser algo que se quepa en Panamá. Y cuando vino o terminó su viaje, le dice a la hermana, a Emma, a mi abuela, oye, este terreno que tenemos en no sé dónde, vamos a hacer un cementerio ahí. Explícame, vamos a hacer un cementerio y tú vas a ver que esto es una buena idea. Y así es como nace la idea del Jardín de Paz. Okay. Ellos agarraron la última pieza que no se había desarrollado en aquella época del barrio de Parque Lefebvre, con una carretera de tierra, que hoy día es la avenida Santa Elena, okay, donde no había más nada. Empezaron a alquilar a perpetuidad lotes para el cementerio. Por 999 años me dijiste, ¿no? Por 999 años. La idea de él siempre fue mantener el control sobre la propiedad para que se mantuviera como un jardín. Si yo te vendo a ti el terreno, tú pudieras el día de mañana construir un mausoleo o construir cualquier cosa sobre la tumba. Y él lo que quería es un lugar donde la gente pudiera ir en paz a pasar ese momento de dolor o a recordar a esa persona y convivir con la naturaleza. Si tú vas al Jardín de Paz a cualquier hora, pues no solamente vas a encontrar silencio, sino que vas a oír a los pájaros, vas a ver árboles, vas a ver todo eso. Y eso era parte de la visión que él tuvo hace 80 años de lo que debía ser eso. Y entonces esa es la manera como él lo creó y como todas las generaciones siguientes hemos tratado de mantenerlo y conservarlo. Entonces esa visión que él tuvo en 1950, todavía hoy día ese legado nosotros y las personas que trabajan en Compañía Lefebvre y en sus otras afiliadas tratamos de seguir esa misma línea y en los proyectos que nosotros hacemos de construcción tratamos de mantener siempre un balance entre lo armónico de la naturaleza y pues lo financieramente viable. ¿Qué ha significado para ustedes el Parque Lefebvre para la economía y la historia de Panamá? Mira, no existen hoy día descendientes directos de ningún Lefebvre hombre. Todos los que quedamos somos hijos de mujeres Lefebvre, así que tenemos otro apellido antes de Lefebvre. Pero poder ver que todos los días la visión de mi bisabuelo, de mis tíos abuelos, de mi abuela, perdura con el nombre de un corregimiento
que mezcla de todo, desde áreas donde hay posibilidad de desarrollo hasta áreas altamente desarrolladas, pues es un tema de orgullo y poder decirle, en el caso mío, a mis hijos y a mi nieto, que esto fue empezado por tu familia, esto fue empezado por nosotros. Yo creo que es algo realmente satisfactorio ver cómo los trabajos de tantas generaciones se ven reflejados en lo que hoy día es la comunidad. Y es bien heterogénea la comunidad, porque hay de todos los estratos sociales, políticos, económicos, religiosos inclusive. Sí. Bueno, Manuel José. Cito, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, y a la orden cuando necesiten más espacio. Como no, seguimos aquí en Mi Gente, capítulo de Parque Lefebvre. Adelante. Datos de rigor de Mi Gente. ¿Sabías que el Jardín de Paz, esta necrópolis, fue inspirada en el concepto Forest Lawn de California y Grecia, entre otros lugares? Fue un terreno donado por la familia Lefebvre, que era parte de la hacienda Santa Elena y fue creado en 1950 por Enrique Lefebvre. Es un lugar que el concepto te quiere inspirar, encontrar tranquilidad, paz y sosiego, donde puedas meditar y hacer introspección. Aquí yacen, como algo histórico, mártires del 9 de enero de 1964 y también de la invasión del 20 de diciembre. Aquí, alrededor, está también algo de historia. Aquí estuvo en esta área el pirata Enrique Morgan en el siglo XVII. Datos de rigor de Mi Gente, capítulo de Parque Lefebvre. Pronto regresamos con Mi Gente. Estamos de vuelta con Mi Gente. La vida cotidiana de Parque Lefebvre es dinámica y activa. Los residentes disfrutan de una amplia gama de actividades, desde deportes y recreación al aire libre hasta eventos culturales y sociales. Y entre ellos encontramos el estadio Andy Alonso. Lleva el nombre de un apasionado promotor del deporte panameño. Desde su creación ha sido mucho más que un campo de juego. Es un espacio donde niños, jóvenes y familias enteras se forman y sueñan en grande. Su historia está ligada al crecimiento del béisbol comunitario y al compromiso con una juventud activa, unida y con oportunidades. El gimnasio Gringo de la Guardia, nombrado en honor del profesor Roberto Gringo de la Guardia. Aquí descollaron muchas estrellas del boxeo, el baloncesto y otras disciplinas. Muy icónico para el barrio de Parque Lefebvre. Más que un gimnasio, es un símbolo de la constancia, la disciplina, la energía y de la felicidad que vive el parroquiano aquí en Parque Lefebvre. Eso fue un dato de rigor de Mi Gente. Adelante. Nos encontramos con el cura párroco Juan José Saro en la iglesia parroquia San Juan Bautista de La Salle y Santa Mónica, conocida popularmente como la iglesia de piedra aquí en Parque Lefebvre, en la línea que separa con Río Abajo, muy popular esta parroquia. Vamos a platicar con él sobre esta iglesia. Bienvenido a Mi Gente.
Platíquenos sobre los orígenes de esta parroquia. Tengo entendido de los 1940, más o menos. Sí, Háblenos sí. sobre eso. Sí, el origen de la parroquia hay que situarlo en la década de los 30 Ok. del siglo pasado. Ok. Del siglo pasado. Siglo XX. Sí, en este lugar, pues obviamente no estaba construido ni mucho menos como está ahora. Era más bien, no sé, campo, era más bien campo. Supongo que en este tiempo esto sería un extra ciudad, ¿no? Era fuera de la ciudad, Sí, exacto. era fuera de la ciudad. Entonces la población de este entorno estaba relacionada con el ferrocarril y el canal de Panamá. Los obreros que vinieron de las Antillas a Sí, construir el por ferrocarril. eso, como bien dice, de origen afroantillano. Exacto. Y la realidad es que la iglesia más cercana, de muchos de ellos de origen católico, de religión católica, y la realidad es que la iglesia más cercana que les tocaba, que les permitía llegar a acceder, era la iglesia del Carmen, imagínense la distancia, Sí. ¿no? Y fue ahí donde surge la idea de construir una capilla. El señor Ernesto Lefebvre, que era el dueño de toda esta área, pues donó los terrenos y se comenzó una construcción sencilla, una pequeña capilla en esa época, y se inauguró en el año 1944, con la fisonomía que tiene la fachada actual, y era un edificio rectangular con columnas en el centro y techo a dos aguas de zinc. Fue la primera iglesia en el año 1944. En el año 1954 fue declarada como parroquia. Al principio el culto era solamente en inglés, después se fue realizando también en inglés y en español. Y en el año 1996 se derribó la antigua edificación, a excepción de la fachada. Exacto. Y se construyó la que actualmente pues, tenemos ahora, ¿no? Ese básicamente sería el origen. Esta nueva reconstrucción pues, se inauguró en el año 2000. ¿Qué representa para los feligreses de la comunidad el patrón, que sería San Juan Bautista y Santa Mónica? Porque me parece que son dos santos. Hábleme de eso, por favor. Totalmente diferentes. Ajá, exacto, sí. Bueno, el patrón original es San Juan Bautista de la Salle. Okay. Y el motivo fue porque el donante tuvo el deseo de que la capilla, la iglesia que se construyera, estuviera bajo su patrocinio, San Juan Bautista de la Salle. Ajá. Y como esta iglesia está regida desde hace pues, muchos años por los padres agustinos recoletos, al reinaugurar la iglesia en la fisonomía que tiene actualmente, que conserva la fachada con piedra, y por eso el nombre de la parroquia conocida habitualmente como Iglesia de Piedra, como le digo, al reinaugurarla en el año 2000, pues como agustinos recoletos, para nosotros Santa Mónica, la mamá de San Agustín, Okay. pues quisimos que fuera también copatrona. Copatrona, exacto, sí. Compartiera ese patrocinio con San Juan Bautista de la Salle. ¿Cómo ha cambiado la actividad con los feligreses a raíz del tiempo? Usted tiene como 2 años de estar aquí, ¿no? Sí. Pero si tiene idea, le han comentado los anteriores, los predecesores suyos, de cómo se ha comportado el cambio en la feligresía, porque la misma área cambió bastante. Sí, la misma área cambió bastante. Desde en el año 90, hacia el 1990, se calcula que la población de esta zona era de alrededor de 35.000 habitantes. Pero en el censo último del año 2010, en el censo del 2010, ya la población había disminuido en a 6 o 7.000 habitantes. Y bueno, lo que eran zonas habitadas por barracones con mucha población, pues al final se han constituido en talleres. Exacto. Y en PHs, pero ¿qué pasa? PHs cuyo valor en los apartamentos pues era difícilmente asumible para la población de aquí, que al final pues han tenido que emigrar a otro lugar. Entonces tenemos en este momento pues una zona, la zona de Río Abajo,
que ha cambiado más que la de zona de Parque Lefebvre. La zona de Parque Lefebvre todavía se mantiene con cierta población de habitantes, ¿no? Pero la zona de río abajo, pues ciertamente hay habitantes, pero ha disminuido sensiblemente. Bueno, muchas gracias, padre, y se agradece mucho que haya concedido esta entrevista aquí en Mi Gente. Seguimos, Mi Gente, capítulo de Parque Lefebvre. Adelante. En esta área de Parque Lefebvre se realizaba otrora los famosos Night-a-Thon, que es del anglicismo de dos palabras, night de noche y fun de diversión. Entonces el panameño, como siempre, le cambió la tonalidad, la intención y le puso Night-a-Thon. Eso en la época de los combos nacionales, los 60 y los 70, de esos grandes combos nacionales muy famosos, y después otras generaciones también utilizaron estos lugares para divertirse, como la gente de la época de los regueceros que venían cantando plenas en español en esta área de Parque Lefebvre, donde se brindaba solaje y esparcimiento. Datos de rigor de Mi Gente. Adelante con el reggae. Pronto regresamos con Mi Gente. Estamos de vuelta con Mi Gente. Uno de los aspectos más destacados de Parque Lefebvre es su comunidad diversa y acogedora. Aquí se puede encontrar una mezcla de personas de diferentes orígenes y culturas, lo que enriquece la vida cotidiana y fomenta un ambiente de convivencia y respeto mutuo. Ratán, ¿cómo estás? Hola, Cito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Bien, hoy te doy la bienvenida a la Gurdwara Guru Nanak Sahib en Parque Lefebvre y te tengo que explicar unas cositas que tenemos que hacer antes de poder ingresar a la Gurdwara. Para poder ingresar tenemos que quitarnos los zapatos, luego está un lavamanos si te quieres lavar las manos, nos ponemos y nos cubrimos la cabeza, pasamos a la parte superior de la iglesia donde está el altar y enfrente del altar tienes que hincarte ante Dios, explicándole que por encima de Dios no es más. Nos encontramos con Ratán Singh, un miembro de la comunidad Sikh en Panamá. Él nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido a Mi Gente, capítulo de Parque Lefebvre. Mucho gusto. Bahirji ka Khalsa, Bahirji Fateh. Bahirji ka Khalsa, Bahirji Fateh. Bueno, nos encontramos hoy en la Gurdwara Guru Nanak Sahib. Este es el centro cultural y religioso de la religión Sikh en español y Sikh en inglés. Ok, los orígenes, hace más de 2000 años, tengo entendido, 1400 años. Sí, la religión Sikh nace con el nacimiento de nuestro primer gurú, Guru Nanak. Guru Nanak nace en 1453. Ellos usan calendario lunar. Okay. Ellos tienen una fecha, no se usa una fecha tan exacta, pero es aproximadamente 1453. A raíz de que siempre todas las religiones tienen una razón histórica, consecuencias sociológicas del momento. ¿Por qué? Bueno, en esa época habían muchas personas y muchas personas que se consideraban magos o seres con poderes extraordinarios y se hacían llamar dioses o se hacían llamar más o tenían costumbres que no tenían un propósito, un sentido verdaderamente religioso. Entonces se dice que Guru Nanak, Dios lo manda como iluminado, como un Mesías, para educar a la gente y enseñar que por arriba de Dios no hay nadie. Exacto. Ahora, en el sentir cotidiano, aquí en lo que es Parque Lefebvre, su cultura, sus costumbres, su religión, su devoción, ¿en qué contribuye con los parroquianos de aquí, de la comunidad de Parque Lefebvre? Bueno, aparte de ser un centro cultural, aparte de tener una Gurdwara que tiene un aspecto arquitectónico distinto, siempre hemos convivido con las gentes de Parque Lefebvre que han participado en nuestras actividades. Hemos tenido conversatorios interreligiosos con explicaciones para crear conciencia y cultura y ver qué diferencias hay en los diferentes aspectos religiosos entre diferentes religiones, creando tolerancia.
Ok, tengo entendido que también hace bastante filantropía, por lo menos en el sentido de que los domingos, cuando se viene aquí al templo a orar, a hacer lo que se llamaría una misa, Sí, claro. también ustedes contribuyen con los necesitados, brindándole alimentación, que siempre es parte de la tradición de ustedes, que es gratuita. Bueno, el langar es una parte de nuestra religión. El langar es el servicio de comida. Nosotros tenemos un concepto, una filosofía muy práctica y muy básica de nuestra religión que dice que el que viene a la casa de Dios nunca se puede ir con hambre. Okay. Entonces, cuando vienen a la casa de Dios, los domingos, especialmente en Panamá, aquí porque la comunidad es un poco chica, no se practica todos los días, pero en las iglesias grandes de nosotros en India y en otros países, el langar se practica diariamente y son varias veces al día. Y la persona que viene y que regocija en escuchar la palabra de Dios, al final tiene una comida vegetariana que se comparte porque va con nuestro principio de igualdad y de unidad con la congregación. Promedio, ¿cuántas familias sí hay en Panamá y cuántas personas vienen aquí a orar, a participar en el templo? En el Gurdwara congregan aproximadamente hoy en día entre 100 y 150 familias. Antes había muchos más, muchos han migrado, aproximadamente unas 300 personas, pero en un día casual podríamos encontrar 100 personas, 150 personas, y en otra congregación podemos encontrar hasta 400 personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, son panameños y creen en esta religión y participan en los actos religiosos, y hay personas hindúes que también nos visitan y comparten con nosotros, así que es muy diverso. En un día podemos tener 100, otro día podemos tener 400. Explícanos brevemente la ceremonia y el papel que desempeña. Bueno, aquí enfrente de ustedes se encuentra el Guru Granth Sahib Ji. El Guru Granth Sahib Ji es el gurú viviente de nosotros porque dentro de lo que se refiere a nuestra Biblia Sagrada está todo el conocimiento depositado por los gurús de nosotros. La persona que sirve o lee lo que venía representando siendo un padre es lo que le llamamos Granthi. En este momento está sirviendo al Guru Granth. Y como es un ser viviente, al se le viste, se le da comida, se levanta en la mañana y se pone a dormir en la noche. Entonces es la labor del Granthi de leer el Guru Granth Sahib Ji, interpretarlo y hacernos entender los mensajes que dentro de ella metafóricamente se encuentran. Parque Lefebvre es mucho más que un corregimiento. Es un crisol de tradiciones, luchas y sueños. Desde sus iglesias, sus templos, sus espacios deportivos, hasta la calidez de su gente, aquí se vive el valor de comunidad. Cada rincón guarda historias que inspiran y reflejan la fuerza de un barrio que evoluciona sin perder su esencia. Mi gente celebra hoy a un lugar que late con identidad, orgullo y corazón. Bueno, hasta aquí este capítulo de Mi Gente, Parque Lefebvre. Hemos hecho un recorrido de los lugares más interesantes de la cultura, del entorno de lo que es Parque Lefebvre. Su historia, pero lo más importante es su gente. Mi gente de Parque Lefebvre. Soy Cito Bárez, fue un placer y te veo.